Entonces, abrimos nuestra Biblia, el libro de Tercera de Juan 2. Vamos a mirar prosperidad del reino y vamos a ver nuestra lección número 3, cambiando la mentalidad de pobreza, parte 1. Dice la Biblia: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Estamos mirando el tema de la prosperidad y decíamos que la definición del diccionario nos dice como una condición próspera o en crecimiento, especialmente en lo que respecta a las finanzas. Y una de las preguntas que nos hacíamos en los servicios pasados: ¿es buena la prosperidad? Y si la prosperidad en esta mañana es buena y es la voluntad de Dios, si es así, ¿cuál es el camino para lograr la prosperidad financiera? Entonces tenemos que empezar preguntándonos: ¿por qué la gente no prospera si es la voluntad de Dios? ¿Por qué la gente batalla con finanzas si es la voluntad de Dios? Hablábamos en el servicio pasado acerca de la maldición de la pobreza y decíamos que la Biblia trata como la pobreza como una maldición, pero encontrábamos que Cristo, dice la Biblia, nos redimió de la maldición. De la maldición a la ley, inclusive nos redimió de la maldición de la pobreza. Por lo tanto, una de las primeras cosas que la gente debería de hacer si quiere romper con maldiciones de herencia, maldiciones generacionales, maldiciones de divorcio, maldiciones de adicciones, diferentes cosas en esta mañana, pues debería de entregarle su vida a Cristo, porque es el único que puede romper ese tipo de maldiciones. Entonces, ¿por qué la gente no prospera? ¿Por qué a veces en las iglesias unos son prosperados, otros no tanto? Si la voluntad de Dios es prosperarnos, si la voluntad de Dios es bendecirnos. Recuerdo un mensaje que predicó el pastor José en Costilladores en Amojuá, y hablaba una frase que dice la Biblia: a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Por qué esa diferencia? Si los dos eran hijos del mismo padre, ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué Dios bendijo tremendamente a Jacob y a Esaú no tanto? ¿Por qué unos son bendecidos y otros no son bendecidos? Si tú puedes leer la historia de Jacob y de Esaú, dice la Biblia que Dios se enojó o se molestó con Esaú porque no le importó la bendición. Dice la Biblia que la vendió por un plato de frijoles. ¿Sí me escucha? Jacob estaba interesado por la bendición de Dios. Jacob estaba deseando, buscando a Dios, y él quería todo lo que Dios tuviera para él. Pero el detalle es que la bendición le correspondía a Esaú, porque era el primogénito y él tenía los derechos de la primogenitura, y él tenía los derechos de ser bendecido antes que su hermano Jacob. Pero a él no le importó. Dijo: a mí no me importa, a mí me importa la bendición, es más, te la vendo a cambio de un plato de frijoles. Parecería en esta mañana que eso era el valor que le daba Esaú a la bendición de Dios. Entonces, como Jacob deseó la bendición, pues él se quedó con ella y fue tremendamente bendecido. El detalle es que después que Esaú se dio cuenta, dice que lloró con lágrimas y ahora dijo: ahora sí quiero la bendición. Pero ya no hubo en esta mañana bendición para él, porque Isaac le dijo: no, pues la bendición que tenía ya se la di a tu hijo, a tu hermano Jacob, porque tú no la quisiste. Entonces miramos en esta mañana: Dios quiere bendecir a todos, pero no todos quieren la bendición. Dios quiere bendecir a todos, pero no todos hacen lo que deben de hacer para ser bendecidos. Decía el pastor José Luis: hermanos, todos los días yo estoy orando por los obreros de nuestro compañerismo, y todos los días estoy diciendo: Señor, bendice a todos, bendice a todos los obreros, bendice a todos los pastores. Y dice, una voz me dijo: sí los voy a bendecir, pero no los voy a bendecir a todos. Entonces, esto no es únicamente sobre congregantes, no es únicamente sobre discípulos, pero también sobre pastores.
Porque no todos hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No todos deseamos en esta mañana lo que Dios quiere que deseemos. No todos deseamos todo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Entonces, ¿por qué la gente no prospera? Vamos a mirar las mentalidades de pobreza o las formas de pensar que nos impiden prosperar. Porque muchas de las veces en esta mañana el principal causante de que no se ha prosperado somos nosotros mismos, no Dios. A veces culpamos a Dios. Podemos envidiar a gente que es prosperada, pero miramos en esta mañana que esa gente que es prosperada está haciendo lo que Dios desea que hagan para ser bendecidos. Y una de las cosas en esta mañana que estorba mucho la bendición de Dios sobre nosotros es nuestra propia mentalidad. Crecimos con una mentalidad de pobreza. Crecimos con una mentalidad de lástima propia. Crecimos con una mentalidad de que yo no merezco ser bendecido, yo no merezco ser prosperado, yo no merezco que Dios me dé. Diferentes cosas en esta mañana que impiden la bendición de Dios, y mucho de eso está en nosotros mismos. Nosotros mismos podemos rechazar la bendición de Dios como lo hizo Esaú, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestra mentalidad. Vamos a mirar en esta mañana en primer lugar la mente y el dinero. Dicen que la mente es un factor poderoso en tu vida. La mente es un factor poderoso en tu vida. En otras palabras, lo que hay en tu mente tiene un potencial tremendo para prosperarte o para maldecirte inclusive. Lo que hay en tu mente en esta mañana tiene un tremendo potencial para que las cosas tremendas sucedan en tu vida en un futuro, pero también malo. Entonces, tu mente o cómo piensas afectará directamente tu vida. Y no únicamente tu vida, pero cómo piensas afectará inclusive tus finanzas. ¿Cómo piensas? Si tienes una mentalidad de pobreza, pues eso va a afectar tus finanzas. Si tienes una mentalidad de pobreza, aunque Dios desee bendecir, pues no lo vas a tener, no vas a tener la bendición de Dios. ¿Sí me escuchas? Entonces, una de las primeras cosas que usted y yo tenemos que hacer es romper esa mentalidad de pobreza. No desear ir a la feria como aquel hombre. Desear ir a la feria y no gastar ni un peso. Ir con 100 pesos a la feria y regresar con los mismos 100 pesos. ¿Por qué iba con 100 pesos? Y estaban los pambazos. Un pambazo, pero me voy a gastar mi billete de 100 pesos. Y envidiar a los que están comiendo. Y es porque están comiendo pambazos. Pues tú también lo puedes comprar, pero no lo compramos. ¿Por qué? Pues una mentalidad de pobreza. ¿Me escucha? Aquel hombre que regresaba de un tremendo evento predicador, y dice que iba en el avión, y que él, cuando fue la mujer y le digo, ¿usted qué quiere que le traigamos? No, pues a mí tráigame una torta. Y dice que enseguida de él estaba un hombre comiendo la mejor carne, y estaba comiendo y disfrutando esa comida, y él está mira la carne de su filete en New York, y está mirando su torta. Y dice, Señor, ¿cómo está la cosa? Si yo soy tu hijo, yo te sirvo, ¿y por qué aquel mundano pecador está comiendo mejor que yo? Y dice, pues eso es lo que tú pediste. Y curiosamente dicen que bueno, a lo mejor él no quiso gastar en lo mejor, pero dice que pues todo eso estaba incluido. Él podía pedir lo que quisiera, porque estaba incluido en el vuelo, pero él prefirió una torta. Y después está envidiando lo que el otro hombre tenía. A veces podemos actuar de esa manera, una mentalidad de pobreza. Todo está incluido, todo está incluido. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede dar todo, pero a veces nosotros mismos podemos bloquearlo con esa mentalidad de pobreza. Lo que tú piensas afecta tu vida, pero también afecta tus finanzas. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Comer y beber, él os dice, pero su corazón no está con vosotros. Hay una frase hace muchos años
que decía: eres lo que comes, para intentar cuidar la alimentación en esta mañana. Pero lo podemos aplicar inclusive en nuestras vidas en esta mañana. Eres lo que piensas, o será lo que piensas, o serás lo que está en tu mente, o serás lo que está en tu corazón en esta mañana. Entonces, ¿cómo piensas? Finalmente afectará cada área de tu vida. En otras palabras, tu mente afecta la forma en que ves la vida. Tu mente afecta la forma en que miras las finanzas. Proverbios 21:5 dice: los planes de diligente ciertamente llevan a la abundancia, pero los de todo el que se apresura ciertamente a la pobreza. En otras palabras, planes o pensamientos de cómo ves el dinero, o con prisa, o tomando atajos financieros, pensando, considerando o creyendo en esta mañana: no necesito de más, y de todas maneras Dios me va a bendecir. Parecería que tomando estos atajos vas a ser prosperado, o que rápidamente puedes ser bendecido en esta mañana. Pero esto de la bendición es algo seguro, pero a veces poco a poco. El principio es pequeño, pero Dios comienza a hacer que crezca, y que cada vez Dios te bendiga más y Dios te bendiga más, si sigues aplicando en esta mañana la fórmula que Dios pone delante de nosotros. Entonces, los planes, los pensamientos, como miras el dinero en esta mañana, pueden afectar tu destino. Tu mente afecta tus decisiones, tu mente afecta tus acciones en esta hora con respecto a las finanzas. Proverbios 28:19, una nueva versión, dice: el que trabaja duro tiene mucho alimento, pero la persona que persigue fantasías termina en la pobreza. Entonces, otra de las cosas es que muchas personas tienen mentalidad de pobreza, inclusive en la iglesia. No únicamente en el mundo, pero inclusive en la iglesia hay personas que tienen una mentalidad de pobreza. La pobreza quiere decir carencia, o empobrecimiento, o no tener lo suficiente. No tienen lo suficiente, pero se están quejando. No tienen lo suficiente, pero están envidiando. Entonces, las personas tienen patrones de pensamiento basados en la pobreza, o sus pensamientos están en línea con la pobreza. En otras palabras, como que puedes aceptar la pobreza como algo que nunca va a cambiar, que así va a ser siempre en su vida, en sus hijos, en sus nietos, por sus generaciones, que la pobreza va a mantenerse por siempre en su vida, y están de acuerdo con ella. Están de acuerdo con ser pobres, están de acuerdo con tener escasez, están de acuerdo con estar batallando. A lo mejor son felices. Yo soy bien feliz siendo pobre, yo soy bien feliz con necesidad, yo soy bien feliz preocupándome por no tener lo suficiente. Es más, yo le agrado mucho a Dios. Parecería en esta mañana algo espiritual, pero la pobreza no agrada a Dios, es una maldición. ¿Sí me entiendes? Y Dios no se goza que sus hijos estén pobres. ¿O qué padre se goza de que sus hijos estén batallando? ¿Qué padre se goza de que sus hijos estén pobres? ¿Qué padre se goza de que sus hijos no tengan lo suficiente? Si tú, siendo malo, deseas lo mejor para tus hijos, dice Dios, mayormente Dios, siendo bueno, desea grandes cosas para sus hijos en esta mañana. Entonces, Dios no está en línea con la pobreza. Pero a veces cristianos sí están en línea con la pobreza, y después están diciendo: ¿y por qué ellos están bendecidos y por qué nosotros no? Es que tienes que romper esa línea. No tienes que estar de acuerdo, no tienes que aceptarlo en esta mañana. Entonces, decíamos que la pobreza es espiritual. Y a veces en esta mañana gente dice: ¿yo cómo voy a ser prosperado? Pues si no soy licenciado, no tuve estudios. Muchos hombres, inclusive mundanos, son muy ricos y no estudiar. ¿Cómo lo hicieron? O sea que no tienen una mentalidad de pobreza. A lo mejor, seguramente. Entonces, personas tienen patrones de pensamiento basados en la pobreza. Un hombre llamado Ruby Payne escribió un libro llamado Un marco para comprender la pobreza, y dice que la pobreza es una forma de pensar.
la pobreza es una forma de empezar. Hay patrones de pensamientos que te llevan a la pobreza. ¿Sí me escucha? O sea que tu misma mente te lleva a ese lugar. Tu patrón te lleva a estar pobre. Dice, las personas que viven en la pobreza piensan de manera diferente a las que tienen riqueza. En otras palabras, tienen una mentalidad de pobreza. Lo que debo tener, o se preguntan, ¿está bien tener suficiente? ¿O está bien tener más? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué debemos hacer con el dinero? ¿De dónde viene el éxito financiero? ¿O de dónde viene el aumento? ¿Puedes tener confianza financiera? Entonces, la mentalidad de pobreza responde incorrectamente a todas estas preguntas. No miran el dinero, o no se mira el dinero correctamente, y no deciden correctamente, o el dinero atormenta en lugar de bendecir. La Biblia dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Otra de las cosas que podemos mirar en esta mañana acerca de la mente del dinero es que el origen de la mentalidad de pobreza. Muchos de nosotros en esta mañana tal vez experimentamos en el pasado traumas con el dinero. Tal vez en tu familia, en tu casa, en tu propia vida, en tu matrimonio, a lo mejor has experimentado traumas pasados en el dinero. A lo mejor algunas personas crecieron o tuvieron un periodo de trauma financiero y te dices, ya no quiero volver a pasar por ahí. Aunque no quieras pasar por ahí, pero dices, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿O cómo va a ser? Entonces, su visión del dinero es traumática, emocional, protectora. No quiero volver a sentirme así nunca más. Y podemos, a lo mejor experimentar ese tipo de cosas y quieres proteger tu dinero. Y por eso dices, híjole, con dinero me siento seguro. ¿Y si lo doy? ¿Y si lo diezmo? ¿Y si lo ofrendo? Se va a ir la protección, se va a ir la bendición. Pero es al revés. Cuando diezmas, viene la bendición. Cuando lo proteges, lo guardas, lo escondes, no lo sueltas, no lo das, pues viene la maldición. ¿Me escucha? Pero a veces gente ha experimentado traumas en el pasado con dinero y ahora que Dios los está bendiciendo, pues no quieren dar por temor, por esa desconfianza, por ese trauma que dijeron, y si lo doy voy a volver a estar otra vez pobre. No, vas a estar bendecido si lo das. ¿Me escucha? Entonces hay familias tal vez en esta mañana que experimentaron pobreza, y esa pobreza tiende a ser enseñada, a reforzar el pensamiento erróneo acerca del dinero. Entonces decíamos el servicio pasado que la pobreza se vuelve generacional, se transmite entre los miembros de la familia durante generaciones. Por eso la pregunta aquí sería, ¿qué le quieres transmitir a tu generación? ¿Pobreza o bendición? Dice, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces miramos en esta mañana enseñanzas incorrectas acerca del dinero. Mirábamos al principio de nuestro estudio que a veces se puede pensar que el dinero es malo. Inclusive en esta mañana se puede citar erróneamente lo que dice Primera de Timoteo: el dinero es malo, por lo tanto Dios no te va a dar dinero, por lo tanto Dios no te quiere dar dinero. Pero no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que el amor al dinero es lo malo. El dinero no es malo, el tener dinero no es malo. Entonces decíamos que a veces cristianos pueden ser más espirituales y decir, no, yo no quiero tener dinero porque el dinero me va a hacer malo. No te va a hacer malo, ya eres malo en tu corazón. Lo que tienes que arreglar es tener un corazón bueno. Y si tú tienes un corazón bueno, el dinero no tiene que ser malo. El malo somos nosotros, los malos somos nosotros, porque tenemos un corazón malo. Dice la Biblia que el corazón es malo y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios sabe que dentro de nosotros hay un corazón malo. Los corazones son los malos.
el amor al dinero es el malo en esta mañana, pero el dinero no tiene que ser malo. Si fuera malo, ¿por qué Dios bendijo tremendamente a sus hijos? ¿Por qué Dios bendijo tremendamente a Abraham, a Job? ¿Por qué Dios bendijo tremendamente en esta mañana a David? ¿Por qué? Si es malo. ¿Por qué si es malo Dios es el dueño del oro y de la plata? ¿Por qué? ¿Por qué si es malo Dios es el más rico de todo el mundo? ¿Por qué? Si fuera malo Dios sería pobre entonces. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor, la codicia, la avaricia es lo malo en esta mañana. Entonces decíamos que ser pobre es espiritual, y de alguna manera parecería que gente piensa que Dios está más complacido contigo si te vistieras con harapos. ¿Me escucha? Ay, no puedes traer corbata, no puedes traer traje, Dios no se complace en eso, eres orgulloso, quieres apantallar, te crees mucho. Mejor en harapos, así agradas más a Dios, porque eso es espiritual. Pues no tiene que ser así. Dios no quiere que andemos así. Dios no quiere que andemos en harapos, o sí. Dios no quiere. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces miramos en esta mañana que gente puede interpretar que la pobreza puede tener misteriosas cualidades refinadoras. Parecería en esta mañana que la pobreza está encausada o dirigida a hacerte una mejor persona, o a hacerte más espiritual. Gente puede decir, no, yo quiero ser pobre para ser espiritual. Yo quiero ser pobre para ser mejor persona. Parecería que ese es un pensamiento válido, pero por lo que miramos a nuestro alrededor, como que no está tan correcto. La pobreza tiene misteriosas cualidades refinadoras. La pobreza te va a hacer una mejor persona. La pobreza te va a hacer más espiritual. Si andas en harapos, vas a ser más espiritual. Vas a tener un mejor corazón. Vas a amar más a Dios. A veces parece que no, porque gentes que han servido a Dios y que no experimentan bendición en su vida, lejos de amar más a Dios, como que aborrecen las cosas de Dios, aborrecen la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Para estar así. Pero es que a veces no se aplican las dinámicas que Dios dice para ser bendecidos. ¿Y qué le podemos reclamar a Dios? A Esaú amé, a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. A veces gentes pueden actuar como Esaú y después se molestan porque Dios no los bendice. Entonces pues yo deseo que usted mire la bendición de Dios. Yo deseo que usted mire que Dios es un Dios que bendice, que usted sirve a un Dios bueno, que usted sirve a un Dios fiel, que usted sirve a un Dios que cumple sus promesas, que usted sirve a un Dios que ama, que desea lo mejor para su vida. Pero pues ya lo otro depende de su mentalidad. Lo otro depende de que usted cause que Dios le bendiga. Lo otro depende de que usted haga las cosas que tiene que hacer para ser prosperado, para ser bendecidos. Entonces déjame decirte esto acerca de que gente piensa que la pobreza tiene misteriosas cualidades refinadoras. Decía el pastor Greg Mitchell, yo conozco a personas ricas y espirituales y de buen corazón. Conozco gente, sirven a Dios, son cristianos, son ricos y son espirituales, y oran y ayunan y leen la Biblia y son fieles a los servicios y diezman y ofrendan y se dejan dirigir y son obedientes y sirven a Dios y aman a Dios y dan su vida por Dios y son ricos y siguen siendo espirituales. Pero por otro lado dice, conozco a muchos, y lo recalca, a muchos cristianos que son pobres pero con malas actitudes y con malos corazones. Bueno, ¿sí me escucha? Muchos, dice, pero muchos cristianos que son pobres pero con malas actitudes y con malos corazones.
¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el dinero te hace más, no tener dinero te hace más espiritual. El ser pobre te hace mejor persona. El ser pobre te hace de mejor corazón. Parece que no. Parece que el problema no es el dinero, pero el problema es el corazón. ¿Sí me escucha? Estaba mirando ahí al hombre de la tienda y le despacha a una señora, y parece que la señora no era de mucho dinero, pero le entrega su cambio y la señora empieza a contar y no me deja a mí pedir, y ya está contando y dice: me falta un peso, enojada. Disculpe señora, aquí está el peso, este billete no me gusta, cámbiamelo. Enojada. Y inmediatamente, y el amigo se me queda mirando, y usted pudiera decir: esta mujer no tiene un buen corazón, porque no es la actitud para reclamar un peso. Es más, imagino que usted dice: un peso, Dios le bendiga, nos vemos, ¿para qué peleo? Este billete está medio arrugado, pero ¿para qué peleo? No hay ningún problema, me voy. Pero a veces en esta mañana podemos mirar que es una realidad, que el no tener dinero no te hace mejor persona. El ser pobre no te hace que tengas un mejor corazón. A veces es al revés. A veces, porque está hablando aquí el pastor y dice: conozco a personas ricas, son espirituales y tienen un buen corazón. Pero por otro lado conozco a muchos, pero infinidad de cristianos pobres, pero con malas actitudes y con malos corazones. Miramos otra cosa: inseguridad emocional o rechazo. Cuando recibimos mensajes negativos de valor en la vida, nuestro valor se daña. Entonces a veces podemos mirar el dinero en función de lo que crees que vales. Lucas 15:19: y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, por favor tómame como un sirviente. Miramos en esta mañana que a veces se puede usar el dinero para tratar de establecer el valor o de probar el valor. Aquí estamos mirando a este hijo pródigo que se va y regresa y dice: ya no soy digno. No soy digno de que me bendigas, no soy digno de que me prosperes. Soy un pobre cristianito que habita en la serranía. Parecería que en esta mañana la actitud de lástima propia agrada a Dios para que bendiga tu vida en esta mañana, pero parece que es diferente. Ya no soy tu hijo, hazme como un sirviente. No soy digno. No soy digno en esta mañana de que tú bendigas mi vida. Segunda cosa, ya no vamos, mentalidades de pobreza. Una mentalidad de víctima en esta mañana puede decir esto: ¿qué papel juego en el dinero o en la prosperidad? Un espíritu de pobreza dice: no juego ningún papel, soy una víctima. Con un espíritu de víctima no podemos causar que Dios bendiga nuestras vidas. No valgo nada, no sirvo para nada. Por eso a veces les comentamos que a veces padres les han dicho eso a gente: no vales nada, nunca vas a salir, nunca vas a servir para nada, nunca vas a ser alguien en tu vida. Y si tú te lo queriste, pues así va a ser. No valgo nada. Bueno, pero para Dios vales mucho, y eso es lo que debes de creer. Nunca vas a salir adelante. Debes de creer: Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir, Dios me va a prosperar. Dios desea prosperarme, Dios desea bendecirme en esta mañana. Entonces, como miramos en nuestra situación actual, o porque estamos en la situación financiera actual en la que nos encontramos, a veces gente puede decir: hay una conspiración en contra mía, no quieren que sean bendecidos, jefes malos, gente codiciosa, políticos gordos, banqueros injustos, circunstancias desafortunadas. Aquí está Gedeón quejándose con Dios, Jueces 6:13, y le está diciendo: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros de los que nos hablaron nuestros antepasados? No dijeron que el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aquí Gedeón se está quejando en contra de Dios, y la respuesta de Dios dice: lucha, yo te quiero bendecir. Rechaza toda maldición de pobreza en el nombre de Cristo, yo te quiero bendecir. Rechaza toda mentalidad de pobreza, yo te quiero bendecir. Porque aquí están 6 años y aquí estamos escondidos en cuevas y nos han robado. ¿Y qué está pasando? Y somos tus hijos. Y Dios dice: lucha en contra de toda maldición de pobreza, de miseria, de escasez, de toda maldición generacional. No aceptes vivir así.
Yo te quiero bendecir. Entonces no pensamos en nuestra falta de presupuesto a veces, y eso arruina nuestras finanzas, o compras compulsivas, o malas decisiones, o pobre ética en el trabajo, o desobediencia a Dios. ¿Por qué Dios bendice a ellos? ¿Y por qué Dios no me bendice a mí? Pues a lo mejor porque es un buen trabajador, a lo mejor porque cumple, es responsable, no va cuando se le da la gana al trabajo, ni va y hace lo que quiere. No es diligente, no es un buen trabajador, no es responsable, y todavía es desobediente a Dios, y así quiere que Dios le bendiga. Así no funciona. Tienes que ser un buen trabajador, tienes que tener ética en tu trabajo, y además ser obediente a Dios. ¿Cómo miramos en esta mañana nuestro futuro o potencial financiero? Entonces, una mentalidad de pobreza es pesimista e incrédula. Una mentalidad de pobreza dice: no sirve de nada, nunca tendré éxito. ¿Para qué diezmo? No sirve de nada. ¿Para qué soy fiel a la iglesia? No sirve de nada, vamos a estar igual. ¿Para qué soy leal? ¿Para qué soy obediente? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué leo la Biblia? No sirve de nada. O como aquella persona que dijo: yo vengo aquí para que me den, yo no vengo a dar. Esa es una mentalidad de pobreza, y por lo tanto pues toda tu vida va a estar pobre. Pero si tú dices: yo vengo aquí a dar, porque es lo que dice la Biblia: dad y se os dará. Yo vengo aquí a romper la maldición de pobreza en mi vida, a romper la mentalidad de pobreza, porque yo quiero que Dios bendiga mi vida y bendiga mis generaciones en esta mañana. Mateo 25, del 24 al 25 dice: entonces el siervo que había recibido una bolsa de oro se acercó al Señor y le dijo: Señor, sabía que eres un hombre duro, y cosechas lo que no plantaste, y recoges y cosechas donde no sembraste ninguna semilla. Así que tuvo miedo y fui, escondí tu dinero en la tierra, y aquí está tu bolsa de oro. Entonces, una mentalidad de pobreza cree que las futuras bendiciones financieras están fuera de nuestras manos, que la gente controla todo y que tengo que esperar a la gente que me dé, que Dios en esta mañana no controla y que todo depende en esta mañana de cosas externas. Pero miramos en esta mañana que Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecirnos. Aquí está el hombre que ha recibido los talentos, y dijo: pues Dios me trajo a la iglesia, ¿para qué diezmo? ¿Para qué ofrendo? ¿Para qué soy fiel? ¿Para qué vengo a todos los servicios? ¿Para qué decido a tener todo lo que Dios quiere para mí? ¿Para qué lucho? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? No pasa nada. Pues sí, ciertamente no pasó nada, pero está envidiando a aquel que multiplicó sus talentos en 5, y está envidiando al que multiplicó sus talentos en 2. A todos les dio Dios igual. A todos Dios le dio un talento, pero uno seguramente rompió la mentalidad de pobreza en su vida y puso por obra las cosas que Dios puso delante de él para ser bendecido, y fue bendecido y trajo 5. El otro trajo 2, pero el otro dice que no quiso hacer nada, lo escondió. Una mentalidad de pobreza en esta mañana. Entonces necesitamos que Dios nos ayude a romper esa mentalidad. ¿Alguna pregunta?